Buenas noches, compañeros, profesor David. Mi nombre es Freddy Ernesto Sánchez Jerez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad quiero mostrarles los procesos o las diferentes fases de trabajo que se realizaron para la implementación de una herramienta y en nuestro curso de programación orientada a objetos. Entonces rápidamente les voy a mostrar qué fue lo que se hizo. Primero que todo, para la primera fase nos pidieron que hiciéramos un análisis de requisitos. En ese análisis de requisitos tomé como opción el proyecto A, que es la definición del problema de la Escuela Musical Sinfonía, en donde se debe hacer un proceso de matrícula a los estudiantes y registra el avance que tienen los diferentes instrumentos musicales y los ubica en diferentes niveles. La escuela está conformada por 5 funcionarios quienes son los únicos con acceso al sistema: el director, la secretaria, el docente 1, docente 2, docente 3. Actualmente la escuela musical cuenta con 30 estudiantes matriculados de tercer nivel básico. Entonces me pedían como objetivo general, que es lo que les decía, desarrollar un software. Ese software debe tener todos los componentes donde puedan hacerse las actualizaciones, donde se puedan hacer el ingreso de los estudiantes, el registro, las matrículas, tener unos usuarios, que el administrador de las claves, porque debe tener claves también, debe tener un perfil diferente donde pueda hacer sus modificaciones. Hay unos objetivos específicos que dentro de estos objetivos específicos debe haber una recopilación de la información, ¿sí? Deben haber un modelamiento, una codificación, y se deben establecer parámetros de seguridad, pues para que no se vayan a alterar la información que está allí suministrada. Hay unos requisitos funcionales y no funcionales de la herramienta. Pues como todos sabemos, debe cumplir con las condiciones y debe tener algunas propiedades, donde se va a montar la aplicación, cuánta capacidad vamos a necesitar de recursos de equipo para poder que corra el aplicativo y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces para la fase 1 se establecieron estos diferentes eh, conceptos o parámetros para la creación de la herramienta. ¿Listo? Para la fase 2, ¿qué pasó en la fase 2? Se pidió un diseño del proyecto. Entonces aquí en ese diseño del proyecto se pide que se arme un diagrama de caso de usos. El diagrama de casos de uso básicamente es armar una maqueta de la distribución de lo que va a ser la herramienta. Es decir, entonces debo tener un administrador. En este caso lo que hice fue crear un usuario director, un usuario secretaria y 3 usuarios docentes. ¿Sí? Cada uno hace un proceso en donde tienen unos permisos. Estos permisos llegan a unas validaciones de entidad y llegan a una base de datos. Yo les creé un log de errores para que en caso de que existiera algún error en alguna parte del proceso, inmediatamente él dispare el log de errores para los diferentes usuarios que están o que están agregando la información. Bueno, en el caso de uso, escuela de música sinfonía, el tipo es primario esencial. El resumen es básicamente lo que les acabé de contar. Cada usuario tiene unos permisos y tienes unos registros donde ellos pueden hacer unas consultas de actualizaciones. No se le da permisos a todo el mundo, solamente a algunos usuarios en específico. También nos pidieron en este caso crear un modelo de clases, que el modelo de clases, en otras palabras, es darle vida al aplicativo. Entonces todos los actores que intervienen en
En la aplicación o en la herramienta, aquí deben estar mapeados y deben tener unas funciones o deben tener unas especificaciones. Entonces los funcionarios, datos básicos, eh, datos básicos de los funcionarios, las funciones también deben tener un cargo y un área, cuáles son, debe tener unos usuarios, un administrador, el administrador debe tener unos permisos especiales para poder hacer el cambio de todo, los estudiantes, los datos de los estudiantes, los perfiles, los niveles, los instrumentos que cada uno va a utilizar o donde se van a matricular, el detalle de los instrumentos y qué tipo de instrumento es el que se requiere. Entonces, esto se solicita en el modelo de clases para que cuando lo vayamos a montar en la herramienta ya estén las especificaciones muy claras. Hay que tener un diagrama de actividades también. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta? Esta herramienta, entonces, como primero, va a solicitar una matrícula, va a calcular la matrícula, va a verificar si el registro del alumno está activo o no, si es nuevo o no, va a validar disponibilidad de cupos según el instrumento y el nivel. ¿Listo? Va a confirmar una matrícula y va a imprimir un recibo de matrícula donde va a generar una solicitud de pago de matrícula. Y esto va a una base de datos la cual se actualiza de ese usuario matriculado nuevo o antiguo. Se manejan también unos diagramas de entidad-relación. Esas entidades-relación lo que se refiere es voy a amarrar una implementación donde tenga una llave o primary key que llaman, donde tenga clientes, servicios y matrículas. ¿Sí? A partir de estos modelos o estos diagramas se deben incluir unos atributos de herencia. ¿Qué es herencia? Herencia padre a hijo, es decir, que lo que tenga el padre lo debe heredar el hijo en cuanto a aplicación o atributos que llaman. Entonces, eso lo vemos en la fase 2. En la fase 2 donde se hace todo el diseño del proyecto o se maqueta todo el proyecto. Vamos a pasar entonces a la fase 3, que la fase 3 es el modelo. Y aquí establecemos en el modelo, les voy a mostrar el modelo entidad-relación que se llama EER. Esto lo aplicamos a una herramienta que se llama Workbench. ¿Qué es lo que hacemos acá? Les voy a mostrar rápidamente esta herramienta. Aquí lo que hacemos es crear unas tablas de lo que les acabo de mostrar. Estas tablas vienen del diseño del proyecto y cada una de estas tablas lo que va a hacer es darnos una función. Es esto mismo. Entonces, aquí cada uno va a mostrar los funcionarios, cuál es su llave y cómo amarra a las funciones, por ejemplo, a los procesos. Si yo me ubico acá, me va a decir cuál es mi primary key, que en este caso es funcionarios, se amarra con funcionarios. Y esta es aquí en esta parte se establecen como los parámetros, por decirlo así, de cómo se va a manejar la herramienta. Todo viene ligado a todo, es decir, todo tiene un sentido y tiene una coordinación de aplicaciones. Esto entonces lo manejamos en Workbench, esta herramienta que nos sirve para modelar y armar nuestras tablas entidad-relación. Aquí en la aplicación de la herramienta, ya montados en la plataforma de Apache NetBeans, es el ambiente visual que va a tener la herramienta. Este ambiente visual es donde yo creo gráficamente y un ambiente manejable para que la herramienta funcione. Creamos la herramienta, en este caso la llamamos Escuela Musical Sinfonía, le creo las interfaces que en esta parte lo que vamos a hacer es colocar todo lo que es el código para que nos corra y nos funcione la aplicación. Aquí yo lo que hice fue crearle este password que es una entrada visual de
entrada visual, no, es el código que me tiene que traer todo lo que yo le pida en el password. Entonces, debe decir que para el password que se ha creado un objeto, aquí debe ingresar una identificación, ingresar una contraseña, ¿sí? Aquí lo que le estoy dando es las instrucciones de lo que debe hacer la herramienta en esta pestaña del password. Para el login, ¿qué es lo que va a hacer? El login, aquí es lo que les decía, es la parte visual. El login es darnos esa parte visual de la herramienta en donde nosotros ya lo podemos manipular. Por ejemplo, acá lo que va a hacer la herramienta es usuario. Entonces, por ejemplo, voy a poner Freddy Sánchez. Aquí, entonces ya me logueo, o mi usuario puede ser mi número de cédula, 79.898.581, y mi password puede ser cualquier cosa, xxxx, bueno, lo que yo le coloque aquí, y lo que va a hacer la herramienta es ingresar y bueno, darle a aceptar, y es lo que va a hacer, correr, y me va a enviar a una ficha de matrícula. Esta otra interfaz que diseñé lo que hace es, perdón, ya, lo que hace es llevarme a una hoja de matrícula, la cual tiene los datos básicos de los alumnos, el documento, el tipo de documento, la fecha de nacimiento, el género, ciudad, departamento, correo electrónico, la dirección, el barrio, teléfono, datos básicos aquí en esta parte superior, y en esta parte inferior lo que va a hacer la herramienta es mostrar en qué nivel se va a matricular el alumno. Entonces, nivel básico, medio o avanzado, y qué instrumento quiere aprender a tocar. Aquí en esta parte le decimos guardar, él me va a guardar la información del estudiante con el nivel al que se va a matricular y en esto va a tocar. Si de pronto hay alguna novedad, este es mi log o mi aplicativo no, mi parte de la herramienta donde le puedo dar limpiar, él me limpia, no me guarda nada, o el de eliminar, me elimina el registro. ¿Por qué? Porque hay un error, los datos están mal, eso es lo que va a hacer. Entonces, aquí básicamente lo que estoy mostrándoles es ya la herramienta como tal, cómo va a funcionar y los diferentes pasos que tomamos para hacer esto. ¿Listo? Entonces, pues hasta acá va mi proyecto y quería mostrarles esto de cómo era su funcionalidad. Me salté un paso y era el paso de mostrarle lo que significaba la herencia. Sí, la herencia del lenguaje de programación, que es una herencia de polimorfismos, cuál es una herencia simple, herencia múltiple, lo que les decía el padre e hijo, lo que hereda el hijo del padre, todas las características que tiene el padre las debe heredar el hijo. Entonces, también con las interfaces, el polimorfismo y la reutilización, la sobrecarga o el overloading que llaman. Esto es básicamente lo que les quería mostrar. Para identificar esto, un modelo de clase, que es el de fase 2 que hace un momento les expliqué, donde están todas las características para que la herramienta se mueva. Pero también algo muy importante es el modelo de implementación de herencia de clases, que es decir, que mi aplicativo debe tener una llave relacional. Entonces, ¿qué va primero? Empleados, pero sus empleados vienen de unas funciones que también deben tener acá. Entonces, este modelo de implementación de herencia de clases es lo que les decía. ¿Qué me va a heredar el padre? ¿Qué me va a heredar el hijo que tiene el padre? Para eso son estas flechitas, que es lo que me va a llevar a la herencia. Entonces, profesor David, muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que tengo que explicarles o mostrarles de mi herramienta. Espero que les haya gustado y espero seguir haciendo más trabajos de esta índole. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches.